Rodríguez, estudiante de quinto semestre de medicina, y junto con mi compañero Javid Farid Hars de décimo semestre, les venimos a presentar la lectura interpretada del antibiograma en gram negativos. Esta noche nos acompaña el doctor Juan Guillermo Pérez, hospitalario en infectología, que al final de la presentación nos dará unas palabras. Siguiente. En esta presentación hablaremos acerca de las generalidades de las bacterias. Seguido a esto, los tipos de antibióticos y su mecanismo de acción. Luego hablaremos acerca de los mecanismos de resistencia de las bacterias, sus patrones de resistencia y finalmente haremos unos ejercicios de lectura interpretada del antibiograma. Siguiente. Bueno, para empezar, ¿qué es un antibiograma? Un antibiograma es una prueba de laboratorio que se encarga de medir la respuesta de una bacteria frente a diferentes antimicrobianos. Nos permite saber si son sensibles o resistentes a esta. Se basa en dos mecanismos. Uno cualitativo, que es aquel que nos indica si la bacteria es sensible o resistente, y otro que es el cuantitativo, que determina la concentración mínima de antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano. Siguiente. Anterior. Ahí está. No, siguiente. Las bacterias, entonces, bueno, vamos a hablar acerca de generalidades de las bacterias. Entonces, como ya sabemos, las bacterias son células procariotas que cuentan con características muy especiales, como la carencia de colesterol en las membranas celulares, eh, permitiendo así que puedan modificar la proporción de ácidos grasos insaturados y saturados, en mito de mantener la fluidez adecuada de la membrana y poder adaptarse a los cambios de temperatura. Su movimiento es característico y está dictado por sustancias químicas. De ahí el término quimiotaxis, que significa que se mueven en respuesta al gradiente de concentración de las sustancias. Las bacterias se multiplican por fisión usualmente, contienen dos tipos de ADN, un ADN plásmido, que es un ADN circular de doble cadena, y un ADN cromosomal que se ubica en el nucleoide. Ahora, el crecimiento bacteriano cuenta con diferentes fases de crecimiento. La primera es la fase de latencia, en la cual pues, la bacteria va a tener una actividad metabólica alta y empezará la división celular. Luego va a haber una fase logarítmica, en el cual va a haber un crecimiento rápido. Luego va a pasar a una fase estacionaria, en la cual va a haber un agotamiento de recursos y de suministros, lo que va a empezar una respuesta de protección de la bacteria, en la cual se van a empezar a formar esporas para bajar el metabolismo basal. Y finalmente, cuando ya se agotan los nutrientes, se agotan los suministros, va a haber una fase de muerte. En cuanto a la pared celular de las bacterias, tiene como función proteger a la bacteria de fuerzas mecánicas, ya que según su capacidad de absorber el tinte, cristal violeta y contrastar con la sufranina roja, se logra clasificarlas en dos, en gram positivas y en gram negativas, que eh, ahora más tarde voy a ahondar en el tema de las gram positivas y gram negativas. Finalmente, cuentan con una cápsula, que esta cápsula tiene como función la protección ante fagocitosis. ¿Por medio de qué? Por medio de factores de virulencia que pues, se encuentran dentro de la cápsula, y también esta cápsula va a ayudar a las bacterias a la adaptación a superficies anfitrionas. Siguiente. Entonces, las gram positivas son un tipo de bacterias que poseen paredes gruesas que contienen ácido tecoico y lipotecoico. Forman esporas, y las gram negativas cuentan con paredes delgadas, y es por eso que, como dije anteriormente, las gram positivas adquieren la propiedad de absorber el tinte cristal violeta y contrastar con la sufranina roja en la tinción de gram, para así poderlas clasificar. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los antibióticos y su clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción. Entonces, principalmente podemos clasificar a los antibióticos en 4 tipos, dependiendo de su mecanismo de acción. Empezando por los inhibidores de la síntesis de pared celular. Entonces, esta síntesis de pared consiste de 3 fases.
La fase uno, en la cual se sintetizan los precursores del peptidoglucano. El peptidoglucano es el precursor y este va a tener que ser transportado, que eso va a ser en la fase 2. Y finalmente en la fase 3 va a haber una organización estructural del peptidoglucano. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, hay, hay antibióticos que van a inhibir la fase citoplasmática, como lo es la fosfomicina y la cicloserina. ¿Qué ocurre en la fase citoplasmática? Entonces, en términos generales, en la fase citoplasmática se necesitan de cuatro sustratos para que se produzca el precursor. Entonces, se necesita del uridinfosfato N-acetilglucosamina, del ácido fosfonol pirúvico, del uridintrifosfato y del NADH, que finalmente van a formar el uridinfosfato N-acetilmurámico. Entonces, ¿qué hace la fosfomicina? La fosfomicina inhibe a la piruvyl transferasa, que es una enzima que es la que permite la adición del fosfenolpiruvato a la molécula de uridinfosfato N-acetilglucosamina para la formación del uridinfosfato N-acetilmurámico. ¿Por qué es que la fosfomicina inhibe a la piruvyl transferasa? Es debido a que es un análogo de la fosfenolpiruvato. Luego tenemos a la cicloserina, que actúa sobre la D-alanina, inhibiendo a la L-alanina racemasa. Ahora vamos con los inhibidores de la fase de transporte de los precursores. Entonces, en esta fase se tiene que formar el undecaprenilfosfato, que es una molécula, es un fosfolípido de 55 carbonos que permite el transporte del precursor a la membrana citoplasmática. En esta fase también es cuando se termina de formar el precursor. ¿Cómo se termina de formar? Mediante la adición de una molécula de N-acetilglucosamina que se enlaza en el carbono 1 de la N-acetilmurámico, formando un polímero lineal constituido por unidades de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico pentapéptido. Este transporte debe ser finalmente pirofosforilado para que se separe del precursor y lo deje donde tiene que dejarlo en el sitio de acción. ¿Y qué es lo que va a hacer la bacitracina? La bacitracina va a bloquear esta pirofosforilación y no va a permitir que el precursor se separe del transportador. Disculpen una desconexión de la presentación. Bueno, entonces, como estaba diciéndoles, eh, la bacitracina lo que va a permitir es que no ocurra la desfosforilación del transportador y que sigan pegado el transportador con el precursor. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener a los inhibidores de la organización estructural del peptidoglucano. Entonces, en esta fase, que ya es la última fase, la fase 3, la organización estructural, eh, hay una proteína esencial que es la PBP, que es la Penicillin Binding Protein, que lo que va a permitir es la unión de todos estos precursores. Ahora tenemos dos grupos grandes de antibióticos que no van a permitir esto, pero estos dos grupos tienen sus diferentes mecanismos de acción. Los primeros son los glucopéptidos, que van a impedir la transferencia del precursor al aceptor de la pared celular. Entonces no van a permitir que el precursor eh, deje al precursor en en el sitio de acción, como recubriendo el extremo de alanina en la molécula del precursor.
Ahora los ahí como ejemplos tenemos a la vancomicina y a la teicoplanina. Ahora los betalactámicos. Los betalactámicos son moléculas que presentan un anillo lactámico que se unen a la PVP de forma irreversible, evitando la unión de los precursores. Siguiente. Entonces, bueno, como les decía, tenemos a los no betalactámicos de fase 1, fase 2 y fase 3. Y bueno, en esta misma fase 3 vamos a tener a los betalactámicos que se dividen en 5 grupos, en penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos e inhibidores de la beta-lactamasa. Eh, la beta-lactamasa va a ser ahondada más a fondo por mi compañero y ya, siguiente. Los antibióticos, otra de las clasificaciones de acuerdo a su mecanismo de acción es mediante la síntesis proteica. Entonces, la síntesis proteica está mediada por los ribosomas bacterianos, que son completamente diferentes a los ribosomas humanos. Estos ribosomas bacterianos cuentan con dos subunidades, la 30S y la 50S. A la vez, asimismo, estas subunidades cuentan con el ARN ribosomal 16S. El 30S, la subunidad 30S, y el ARN ribosomal 5S y 23S en la subunidad 50S. La mayoría de estos antibióticos, la mayoría de estos antibióticos son bactericidas, perdón, son bacteriostáticos, aunque los aminoglucósidos son bactericidas. Entonces tenemos a los aminoglucósidos que se unen a diferentes proteínas S, o sea, proteínas small, y al ARN ribosomal 16S bloqueando el complejo de iniciación. Tenemos a las tetraciclinas que se unen a la subunidad 30S bloqueando el acceso aminoácido ARN transportador. Y tenemos a las oxazolinonas que inhiben la síntesis proteica del complejo de iniciación 70S. Siguiente. Luego tenemos a los inhibidores de la síntesis de ADN y de ARN, que lo que van a permitir es, bueno, tenemos dos grupos, la rimpaficina, que inhibe la síntesis de ARN ribosómico y mensajero, bloqueando la subunidad beta de la ARN polimerasa, y las quinolonas, que van a formar un complejo ternario, quinolona, ADN, topoisomerasa irreversible, para que no se permita la síntesis de ADN y ARN. Quinolonas como la ciprofloxacina y la levofloxacina. Siguiente. Y por último, tenemos a los inhibidores de la función de la membrana, que son la polimixina y la daptomicina, que ambos se van a encargar de dañar la estructura de la membrana, o sea, finalizando en lisis celular. La polimixina, o sea, actúa como un detergente que provoca la lisis de la célula y la daptomicina activa los canales de potasio, provocando una despolarización que cambiará la polaridad de la membrana y finalmente acabará en lisis celular. Bueno, ahora que ya abarcamos la estructura de las bacterias y la farmacología, vamos a integrar un poco estos conocimientos y ver cómo las bacterias generan los diferentes mecanismos de resistencia al medio. Mecanismos de resistencia intrínseco y los mecanismos de resistencia adquirido. La resistencia intrínseca va a ser un factor común que va a compartir ciertas especies y familias de bacterias de no ser susceptibles a la acción de un agente microbiano en particular. Esto se va a deber gracias a sus características estructurales y funcionales, las cuales van a ser expresadas o inducidas por genes naturalmente presentes en las bacterias, no por genes que se van a transferir a través de plásmidos. Este mecanismo de resistencia, por ende, va a depender de la morfología bacteriana, ya que va a estar relacionado con la permeabilidad de la membrana y con la actividad natural de bombas de flujo, lo cual hablaremos un poco más adelante. Y el otro es el mecanismo de resistencia adquirido, que estos van a ser aquellos que las bacterias desarrollan después de la exposición a antibióticos u otros factores, ya sea como mutaciones genéticas, adquisición de genes de resistencia a través de plásmidos por otras bacterias pues más resistentes. Siguiente.
Bueno, y en esta diapositiva se abarcan más o menos la mayoría de los mecanismos de resistencia bacteriana. En la parte izquierda y de color verde oscuro va a estar, están los intrínsecos, que son la permeabilidad de la membrana y las bombas de flujo. En la parte derecha, de un color verde menta, los que se relacionan un poco más con la parte de la resistencia adquirida, como son la producción de beta-lactamasas, mutación y adquisición genética y alteración de sitio de unión. Siguiente. Bueno, como lo explicó mi compañero, las bacterias se van a dividir en dos grandes grupos que van a ser gram negativos y gram positivos. Cada una va a tener una pared especial. Entonces, en el caso de las gram negativas, va a tener la presencia de una membrana externa que va a estar compuesta por fosfolípidos y lipopolisacáridos que van a construir una barrera selectiva. Esto, por así decirlo, va a obligar a la bacteria a que desarrolle canales proteicos o porinas para permitir el paso de moléculas hidrofílicas. Sin embargo, el problema con esto para las bacterias es que la mayoría de los beta-lactámicos son hidrofílicos, por lo tanto van a pasar por estos canales. El mecanismo de defensa más que todo en esta parte está en los gram positivos, ya que los gram positivos tienen una ausencia en la membrana externa, lo cual va a limitar la entrada de fármacos. Y hay un grupo especial que son las bacterias del género Mycoplasma, que estas carecen totalmente de pared bacteriana, por lo cual van a ser intrínsecamente resistentes a todos los fármacos que actúen sobre la pared celular. Y el otro mecanismo intrínseco son las bombas de flujo, que estos son proteínas transportadoras de membrana que van a estar involucradas en la instrucción de sustancias nocivas en las bacterias. Este mecanismo por sí solo confiere pues, niveles de resistencia de leves a moderados, sin embargo, este aparece concomitante con otros mecanismos. Aquí en la imagen, ejemplificando las 5 familias de bombas de excreción, la superfamilia del cassette de unión ATP, la superfamilia del máximo facilitador y las otras que salen en la imagen. Siguiente. Bueno, ahora hablando de beta-lactamasas, este es el mecanismo de resistencia adquirido más característico de las bacterias y la que les confiere mayor resistencia contra los antimicrobianos. Pues para adentrarnos a la definición, vamos un poquito su composición molecular, ya que las beta-lactamasas van a actuar uniéndose covalentemente al grupo carbonilo, lo hidrolizan el anillo beta-lactámico para su subsecuente desactivación. Aquí en la tabla en la tabla de la parte derecha, grosso modo, para decir que existen diferentes tipos de beta-lactamasa que van a poder degradar penicilinas, cefalosporinas o carbapenémicos dependiendo de la actividad enzimática. Esto se va a dividir en clases por la clase de Amber y en grupos por la clasificación de Bush-Jacobi. Entonces, cada grupo y cada clase va a generar como un tipo de respuesta enzimática. Entonces, en la clase A, básicamente hay producción de beta-lactamasas. eh, Estas van a hidrolizar los beta-lactámicos como las penicilinas, algunos monobactámicos como el astronam y cefalosporinas, pero de primera y segunda generación. La clase A también puede producir beta-lactamasas resistentes a los inhibidores. La clase C, vamos a ver que hidrolizan cefalosporina de primera y segunda generación, también de tercera. Van a, también a hidrolizar monobactámicos y cefamicinas. Y la clase D vemos que ya es la más fuerte, que está degrada todas los beta-lactámicos, incluidos las carbapenemasas. Siguiente. Entonces, para terminar la parte de mecanismos de resistencia, vamos a ver que hay otros que son mutación y adquisición genética, que esta hace referencia a la transferencia horizontal de genes de resistencia a través de plásmidos. Este mecanismo es la conjugación. Sin embargo, hay otros mecanismos como son la transformación o la transducción y también el otro mecanismo de defensa adquirido, que son la alteración de sitio de unión, que esto es que las proteínas diana de los antibióticos, ya sean las proteínas de la pared o las proteínas ribosomales, van a generar un pequeño cambio estructural, lo que va a hacer que los antibióticos se dificulte su unión y por ende también baje su efectividad. Siguiente. Entonces, ahora sí empecemos a hablar de los patrones de resistencia. Vamos a tener que estas se van a regir por las resistencias naturales y por las resistencias adquiridas. Recordarles que las resistencias naturales son... algunas bacterias van a ser naturalmente inmunes a ciertos fármacos, como el ejemplo que les di ahorita de los micoplasma a todos los fármacos que tienen su efecto contra la pared bacteriana. Otro ejemplo podría ser que todos los gram negativos son resistentes a la vancomicina
Y básicamente es eso, que hay que tener en cuenta que hay ciertas especies y familias de bacterias que van a ser resistentes a fármacos por su estructura y fisiología. A esta resistencia intrínseca hay que sumarle la resistencia adquirida para saber que fármacos que normalmente se espera que sean efectivos contra una especie de bacteria no lo sean debido a algún patrón de resistencia desarrollado. Siguiente. Entonces, aquí empezamos con los patrones. Este se llama patrón de resistencia natural o silvestre. Aquí vemos que no hay ninguna resistencia adquirida, todas son las intrínsecas. Entonces, en el grupo uno vamos a ver las naturalmente sensibles, que son las que no tienen mecanismos intrínsecos de defensa, como son las salmonelas, el Proteus, la E. coli y la Shigella. En el grupo 2 vamos a ver las que son resistentes a la ampicilina y terciclina, como la Klebsiella y la Citrobacter. Y en el grupo 3 vamos a ver las AMPC inducibles que van a ser resistentes a la ampicilina, a los inhibidores, a la tircarciclina, al cefoxitin y a las penicilinas de primera y segunda generación. Aquí básicamente vamos a encontrar las bacterias del grupo Space, como son la Enterobacter, la Serratia, la Morganella, la Providencia y la Citrobacter fruendi. Siguiente. Bueno, acá para detallar un poco la resistencia que tienen las enterobacterias, como podemos ver, hay unas enterobacterias que no poseen mecanismos de resistencia intrínseco, como son la E. coli, sin embargo, hay otras que tienen muchos mecanismos de resistencia, como lo puede ser la Enterobacter aeruginosa. Siguiente. Bueno, y aquí vemos los patrones de resistencia adquiridos. Vamos a hacer un punto de corte en la mitad. Entonces, los tres primeros, que son las penicilinasas, el IRT y las betalactamasas de espectro ampliado, por así decirlo, vamos a abarcarlos en un grupo. Estos grupos van a tener más opción terapéutica en cuanto a grupos farmacológicos y el tratamiento de esta se puede dar pues ya dependiendo de la clínica del paciente, tanto ambulatoriamente como intrahospitalariamente. En el grupo de la derecha, el tratamiento pues está limitado farmacológicamente porque se ve reducido el rango terapéutico de estos fármacos y el tratamiento siempre es intrahospitalario. Siguiente. Bueno, iniciamos con el patrón de las penicilinasas. Entonces, este también es llamado de bajo techo. Esta va a ser resistente a las aminopenicilinas, es sensible a los inhibidores suicidas, es sensible a todas las cefalosporinas y pues por ende a los carbapenémicos también. El tratamiento de esta enfermedad, como ya lo mencioné, dependiendo de la clínica, puede ser hospitalario o ambulatorio. Aquí el tratamiento puede ser ya sea con una penicilina asociado a un inhibidor o con una cefalosporina de primera generación. Se prefiere la cefalosporina de primera generación ya que la penicilina asociada al inhibidor genera más efectos adversos. Entonces el tratamiento ambulatorio se puede dar con cefalexina y el intrahospitalario con cefalotina, que es intravenosa. Siguiente. Aquí el patrón IRT que va a ser resistente a los inhibidores y pues a las penicilinas, en este va a ser pues el tratamiento igual, intrahospitalario, ambulatorio y se hace con cefalosporina de primera generación. Siguiente. Bueno, acá tenemos un patrón BLEA. Este va a combinar la resistencia del anterior, o sea, este va a ser resistente a las penicilinas y va a ser, además de eso, va a ser resistente a a la cefalosporina de primera generación. Algunas literaturas dice que incluso de segunda generación va a ser susceptible a cefalosporina, a cefoxitin y a carbapenemasos. Siguiente. Aquí el patrón de beta-lactamasa de espectro extendido, entonces va a combinar la resistencia de las penicilinas, de la cefalosporina, incluyendo hasta la tercera generación, va a ser resistente al astronam y a la ciprofloxacina. Esta va a ser sensible a los inhibidores, al cefoxitin y a los carbapenémicos. El tratamiento de esta ya exclusivamente intrahospitalario. Eh, y se da ya sea con piperacilina tazobactam o con un carbapenémico. Siguiente. El patrón MPC. Entonces, aquí vamos a tener sensibilidad, vamos a tener resistencia a la penicilina, a las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, a los inhibidores también, a la cefoxitina, que este es como el punto de diferencia entre este y el espectro extendido. Vamos a tener también resistencia al astronam y a la ciprofloxacina.
Esta va a ser susceptible, pues sensible a las cefalosporinas de cuarta generación y a los carbapenémicos. Siguiente. Y por último, tenemos a las carbapenemasas, que esta va a ser resistente a todos los antibióticos, incluidos los carbapenémicos. Aquí el tratamiento es un desafío, ya que nos quedamos sin muchas opciones terapéuticas. Lo que podemos hacer es combinar tratamientos. Podemos dar un carbapenémico que no tenga resistencia, que tenga una resistencia intermedia a dosis máxima asociado a un aminoglucósido como es la micacina o asociado a la polimixina B o E. Entonces, esta es susceptible a combinaciones de nuevos antibióticos o inhibidores. Siguiente. Y aquí, básicamente, la escalera farmacológica que uno debe realizar. Uno siempre va a iniciar por lo más bajito que sea sensible, teniendo en cuenta pues, tanto la resistencia intrínseca de la bacteria como la resistencia adquirida. Entonces, uno siempre inicia con penicilina y ahí uno va escalonando el tratamiento dependiendo de la resistencia de la bacteria. Uno nunca se tiene que saltar los pasos, uno no puede pasar de una penicilina a una cefalosporina de tercera generación, un cuerpo apenémico, ya que esto va a favorecer a la resistencia bacteriana. Siguiente. Bueno, hasta ahí, antes de los ejercicios, no sé si Juan Guillermo quisiera decir algo. A mí, pues me parece es importante que entiendan, digamos, que el antibiograma siempre se debe interpretar. Por ejemplo, en este momento, en este que está en la pantalla, siempre tenemos que ver de dónde es el origen de la muestra, cuál es el microorganismo y cuál es la cantidad de colonias que se encontraron, porque eso también nos va, digamos, a decir si ese antibiograma, por ejemplo, está contaminado, si es una bacteria que generalmente se encuentra en esa zona del cuerpo, que es, digamos, colonizadora, o si ya es una bacteria que nosotros consideremos un patógeno. También es importante hablar de la concentración inhibitoria mínima, que precisamente eso lo podemos ver, digamos, con la prueba de discos que nos mostraron al principio. Dependiendo de la concentración inhibitoria mínima, nosotros también podemos, digamos, tomar conductas. A veces cuando las concentraciones inhibitorias mínimas, a pesar de que diga que esté sensible, son mix altas que nos, digamos, harían pensar que al poner yo ese antibiótico, lo más posible es que a ese paciente no le vaya a funcionar y cuando tome un nuevo antibiograma va a ser resistente. Eso de la pues, concentración inhibitoria mínima es súper importante y también pues que entiendan que el problema de resistencia bacteriana es un problema de salud pública. Ahorita más que todas las enterobacterias resistentes a carbapenémicos son bacterias de muy difícil manejo, especialmente en el área intrahospitalaria, y que cuando ustedes vayan a, digamos, elegir un tratamiento antibiótico, le sepan explicar a su paciente que debe completar los días antibióticos considerados, es decir, si son 5 días, el paciente debe tomar los 5 días, que digamos los tiempos de vida media de los antibióticos también influyen en la resistencia, es decir, no saltarse dosis, no alargar tiempos entre las dosis, entre una y otra, y también pues entender que este problema más allá, aunque nosotros intentemos hacer esto bien, ustedes muchas veces van a ver que no se va a tomar un antibiograma previo cuando se sospecha una infección, más que todo en infecciones respiratorias. Y pues ahorita sí es mucho más común que ustedes vean que se piden urocultivos en orina para infecciones de vías urinarias, pero pues eso no se hacía muy juiciosamente antes y mandábamos antibióticos sin tener en cuenta el patógeno ni la resistencia o patrones de resistencia. Y esto forzó a que, digamos, muchos antibióticos previamente usados ya se dejen de utilizar. Eso también, digamos, nosotros lo llamamos como reservar o guardar antibióticos, es decir, dejamos de utilizar antibióticos que se utilizaron muchísimo durante un periodo de tiempo. Dejamos, pues, digamos, la sociedad como tal, la comunidad médica deja pasar bastantes años para volver a utilizar ese medicamento para que, digamos, ver si eran, digamos, patrones de resistencia que se han adquirido, por ejemplo, por traslocación o conjugación horizontal, todo esto puede que ahora sí sean sensibles. Entonces, siempre que ustedes sospechen una infección, más que todo en el ámbito hospitalario, en un paciente, digamos, obviamente si tienen sospecha de sepsis, pedirle los cultivos hemocultivos, cultivos de donde ustedes crean que puede estar el foco, esas serían las indicaciones. En una infección de vías urinarias,
siempre, 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 eso es súper importante, antes de iniciar el antibiótico deben tomar los cultivos. Una vez inician el antibiótico, ya de por sí, digamos, los hemocultivos tienen un rendimiento aproximadamente del 30% para detectar una bacteria. Si ustedes inician antibiótico y después toman los cultivos, pues digamos, ese porcentaje va a bajar muchísimo y puede que ustedes no detecten ese microorganismo. Ya me estoy quedando sin voz, entonces no sé si Juan Guillermo tengas algo más que decir. Hola, buenas noches. Quería hacer unos comentarios. Retomando lo último que tú decías del ejemplo de algunos antibióticos que ya no se usan o que se han dejado de usar, digamos, cierto tiempo para pues, contribuir a menor resistencia bacteriana, pues sería el ejemplo de la ciprofloxacina que actualmente pues se deja, o sea, no es ningún manejo, no es manejo empírico para casi ninguna infección, no recuerdo alguna en el momento, y pues digamos que se remite a situaciones muy específicas, teniendo en cuenta que es el único antiseudomónico oral que hay disponible en Colombia. Y pues digamos, la contraparte sería el trimetoprim sulfametoxazol, que pues tuvo una situación similar, sin embargo ya digamos la tendencia ha sido como volver a retomar su uso en más situaciones. Y lo otro era que pues para los que están en básicas y empezando clínicas, pues me imagino que ustedes conocerán los cultivos tal cual como se hacían antes, que era en la caja de Petri que se colocaba la muestra con los diferentes antibióticos para como tal ver el perfil. Sin embargo, pues si bien todavía se puede llegar a hacer así en algunas instituciones, en otras instituciones que cuentan con un poquito más de recursos económicos, entonces ya no se usa así porque el problema como tal de esto es la demora. Como ustedes ya saben, entonces un cultivo puede durar hasta 3 días, los de endocarditis pueden durar hasta 5 días por algunos patógenos que son de crecimiento lento, entonces eso pues genera como tal una limitación en el tratamiento. Entonces hay una tecnología que se llama los paneles Bytec, que dejan atrás como las cajas de Petri como tal, y estos son unos paneles específicos que les van a hacer reconocimiento de microorganismos. Entonces, el panel, por ejemplo, para una muestra de orina va a tener como los patógenos más frecuentes y los va a identificar más rápido porque no tiene que esperar el crecimiento que pues en el cultivo sí. Sin embargo, pues entonces, digamos, esto solamente nos da el reconocimiento del patógeno, más sin embargo el antibiograma no nos lo da. Entonces, en ocasiones, vamos a tener el examen que nos dice tiene una Klebsiella, pero no tenemos el antibiograma. Entonces, pues también es importante pues aprenderse los tratamientos empíricos. Y ya por último, un caso como que esto, pues, me tocó en pediatría y fue pues bastante curioso e importante pues saber, por ejemplo, cosas de microbiología porque entonces cambió completamente la orientación del caso. Una paciente de 7 9 años, entonces que llegó con una aparente hematuria, pero pues no era claro si era hematuria o un sangrado vaginal. Le tomaron 1 gramo de orina y le salieron diplococos gram negativos y cocos intracelulares, cocos gram positivos intracelulares. Entonces, pues, eh, inicialmente pensaron que era una moraxela, que era una infección de vías urinarias común y corriente. Sin embargo, pues entonces, si ustedes se ponen a buscar, digamos, esta configuración microbiológica da con dos agentes muy específicos, que los diplococos gram negativos sería la Neisseria gonorrea y los cocos intracelulares, perdón, los bacilos intracelulares sería la clamidia. Entonces, digamos, de una paciente que la habían orientado como una infección de vías urinarias, entonces ya fue un código blanco que tuvo que hacerse todo, digamos, todo el papeleo legal y pues comenzar a investigar qué había pasado. Entonces, digamos que no siempre es esperar el cultivo, sino también guiarse por esas características. Gracias, David. Ahora, Juan, Juan, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Bueno, pues nada, por parte de la presentación, la verdad, súper bien, los felicito, muy completa.
Chévere que hayan traído la parte microbiológica porque siento que eso en algún punto a uno se le olvida después de tanta práctica. Entonces me parece muy bien y chévere que tengamos pues, hombre, este público tan grande que no lo teníamos hace mucho tiempo en IMIG, entonces eso me parece muy chévere porque eso implica que estamos llegando a más lados. Eh, bueno, yo no sé, Laura, si quieres la que estás presentando, si me permitas un segundito y antes de que hagamos los ejemplos, yo les muestro unas cositas que de pronto les pueden ayudar un poquito más a entender el tema. Eso. Entonces, lo que decía ahorita el doc David es verdad y es que una de las cosas más importantes, más que un cultivo, es uno aprender epidemiología en el lugar donde uno esté, ¿sí? O sea, eh, así como él decía, o sea, determinar no más por clínica y por epidemiología cuál podría ser el microorganismo más frecuente que puede ser para X o Y patología y uno guiarse después de eso, evidentemente antes de la toma de un cultivo, pues dado el caso que se pueda, ¿no? Entonces, pues con relación a la parte de que del antibiograma, que es para lo que estuvimos acá, yo me inventé esta tablita que a mí en su momento me sirvió muchísimo y si quieren tómenle foto o lo que sea, porque es un poquito más resumido de todo lo que estamos hablando ahorita de básicamente los patrones de resistencia. Entonces, si lo hacen así como lo hizo Javid, que está perfecto, hombre, es muy bien, pero siento que uno tiene que tener, o por lo menos yo lo imagino un poquito más estructuralizado y si uno va organizado, siento que uno le puede ir un poquito mejor. Y si quieren ahorita con los ejemplos, pues miramos a ver si funciona esto que les estoy contando. Entonces, como habíamos dicho, o sea, vamos básicamente por niveles. Lo que decía Javid siempre es lo más importante y uno empezar siempre mirando penicilinasas. Aminopenicilinas es lo que normalmente aparece de primeros, ampicilinas es lo primero que uno tiene que mirar. Esos son los patrones de resistencia más, o sea, más abiertos, por decirlo así, que tienen los gérmenes gram negativos. Y eso es buenísimo porque implica que tienen una sensibilidad a muchos antibióticos y eso permite que pues, el tratamiento sea mucho más fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y nuevamente va a lo de la epidemiología que les decía. Tienen que estar súper pilas porque es que hay microorganismos como digamos es el E. coli, que bueno, los porcentajes en realidad han cambiado un poco, pero digamos ustedes se ponen a ver y ellos ya de por sí, por todo el tema que nosotros hemos tenido de mal acostumbrar a las personas a tomar antibióticos sin indicación y al tema de la irresponsabilidad de resistencia antibiótica, podríamos llegar a tener, digamos, con el E. coli un porcentaje más o menos de un 25% de resistencia intrínseca a aminopenicilina. Si miren que o sea, normalmente un microorganismo como el E. coli, que tiende a ser silvestre, o sea, que todo es sensible, pues puede llegar a tener resistencias. Entonces, retomando lo que decía Javid, empezar siempre primero con penicilinas. Siempre mirar entonces hasta aminopenicilinas y ya después ustedes ven, digamos, ampicilina, sulbactam, piperacilina, tazobactam están sensibles, listo, ya, o sea, eso es todo lo que ustedes tenían que saber, no hay más indicación de absolutamente nada más. Ahora, pasamos entonces a los patrones IRT, que básicamente es resistencia a inhibidores. ¿Qué es lo que pasa? Que o sea, yo no lo he encontrado bien escrito como tal en bibliografía, pero hay, digamos, diferentes autores que subdividen este ítem, ¿sí? Hay personas que hablan eh, de penicilina, de hiperproductores de penicilinasa o penicilinasa de alto o bajo techo. ¿Qué significa eso? Con el IRT, ustedes siempre tienen que mirar básicamente penicilinas asociados a inhibidores. O sea, lo que les digo, principalmente en un cultivo les va a aparecer o ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam. ¿Sí? Pensando siempre que ampicilina sulbactam va a ser el antibiótico que menos espectro va a tener con relación a piperacilina tazobactam. Cosa que, ejemplo, si yo llego a tener un microorganismo que llega a tener o sea, resistencia, ya sabemos que tiene resistencia a ampicilina, entonces penicilinasa puede ser.
pero comienza a tener entonces comportamiento IRT, digamos que se comió a la ampicilina sulbactam. En ese caso, hay personas que lo podrían considerar como una penicilinasa de bajo techo, y ya si se lleva piperacilina tazobactam, se podría considerar como una penicilinasa de alto techo. O hay otras personas que, digamos, si solo se llevan ampicilina sulbactam, se les dice hiperproductora de penicilinasas, pero pues en realidad eso no quita para el tratamiento que es, ¿sí? Porque como se dan cuenta, si uno es eso estructurado, pues si uno dice, miércoles ya se llevó aminopenicilinas pues, inhibidores, el paso siguiente es cefalosporinas. Entonces ya sabemos que, digamos, si tenemos una infección de vías urinarias por una E. coli IRT, ya sabemos que el tratamiento, independientemente, digamos, si le hubiéramos hecho empírico, con cefazolina hubiéramos estado perfecto. Entonces, por eso les digo tratar de mirarlo un poquito más estructurado. Ahora, bleas. Esto es un tema un poco controversial, pero normalmente este ítem de acá que se llama el cefoxitin va a ser la piedra angular para uno determinar qué es que básicamente en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque por lo menos dependiendo del hospital en donde estén, el laboratorio que esté a cargo de las muestras en donde ustedes vayan a estar practicando, trabajando, va a haber la posibilidad en donde no haya un reporte de cefoxitina. Pero en el caso donde vaya a haber un reporte de cefoxitina, ustedes se acuestan con eso, o sea, se recuestan básicamente en el hecho de que toda ablea, en comparación a ble, siempre va a haber sensibilidad entonces con cefoxitin y comparado con AMC, ¿listo? Entonces, eso va a ser la prueba. Básicamente, entonces, la diferencia entre blea y ble va a ser entonces la presencia de la sensibilidad al cefoxitin, pero si se dan cuenta, entonces, si vamos por orden, las bleas se comen hasta cefalosporinas de segunda y los ble pueden llegar a tener entonces comportamientos de cefalosporina de tercera y cefalosporina de cuarta. De ahí entonces la importancia de uno conocer siempre cefoxitin y la presencia de resistencia de tercera y cuarta. Y ya para finalizar, bueno, otra cosa que decía Javid, que sí o sí esto, digamos, a partir de aquí para allá tenía que ser sí o sí intrahospitalario. Ay, David, si quieres, ¿qué pasó? Eran otros dos comentarios, pero si quiere termine y ya. Ah, listo, listo, no me demoró mucho. Bueno, con relación entonces al AMC, ustedes tienen que saber entonces que ya el cefoxitin, miren, la piedra angular ya se perdió y ahí puede haber o no sensibilidad a cefalosporinas de cuarta. ¿Qué es lo que pasa? Que los AMC tienen la capacidad de reprimirse, de desreprimirse o estar reprimidos. ¿Qué significa? Que el AMC por lo general, o sea, el patrón normal es así como se los muestro, es resistente a absolutamente todo excepto a cefalosporinas de cuarta y a carbapenémicos. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, con el tema de la resistencia antibiótica, puede que, digamos, un AMC termine reprimiéndose. ¿Qué significa esto? Básicamente que la cefalosporina de cuarta ya no vaya a tener entonces sensibilidad, sino más resistencia y de ahí pues ese tema. Y finalmente, ya para terminar, las carbapenemasas. Ah, bueno, mentiras, antes de eso, AMC importantísimo, o sea, más que el patrón que ustedes les muestren en el antibiograma, siempre va a ser aprenderse de que los AMCES, van a haber unos AMCES que ya de por sí tienen, o sea, lo que decía Javid ahoritica de la clasificación Ambler, eso es fundamental porque realmente hay microorganismos que vienen teniendo entonces una resistencia ya innata a AMC. Acá se los tengo si quieren también tomen foto. Entonces, literalmente es AMCES así igualito. Y pues es básicamente para determinar cuál es cada microorganismo. Entonces, no son todos los casos, sí. Digamos, hay citrobacterias que no tienen un patrón de resistencia, pero el Freudi sí va a tener. Ejemplo, la Morganella morgani es la que tiene presencia de AMC, pero hay otras que no, igual que la pseudomona. Puede que hayan unas pseudomonas originales que tengan y otras que no. ¿Listo? Entonces, tener eso súper en cuenta. Igual el Enterobacter cloace, súper importante con ese tema. Y finalmente ya las carbapenemasas, que es lo que ustedes comentaban, el tratamiento evidentemente es complicadísimo, lo que decía Javi, tiene toda la razón y es que hay momentos en donde ya los antibióticos no dan y es un problema gigantesco porque es algo que se nos va a venir de aquí en adelante y si ahorita es un problema, ustedes que están estudiando van a ver ya cuando estén trabajando que esto va a ser peor. Por lo menos ahorita en Bogotá
hay un problema gigantesco con la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas de tipo serina. ¿Qué significa de tipo serina eso que mostraba Javid? Si quieres ahorita lo pones otra vez en la tabla. Van a haber tres tipos, bueno, cuatro tipos de carbapenemasas, las A, B y C. Las C ya las vimos que son los AMC y los más importantes van a ser entonces las serinas y las metalocarbapenemasas. Básicamente uno clínicamente no lo puede diferenciar evidentemente, pero microbiológicamente sí, por medio de la prueba de ácido fenilborónico y el EDTA, que son básicamente, ¿cómo se los explico? Como, sí, son pruebas adicionales que se realizan no para determinar patrones de DNA ni nada de eso, sino para determinar comportamientos en ciertos medios. Simplemente les dejo aquí pues la copia de que las serinas siempre van a tener entonces positividad en ácido fenil y las metalocarbapenemasas en positividad en EDTA. ¿Qué es lo bueno? Que por lo menos actualmente o sea, la mayoría de carbapenemasas vienen siendo de tipo serina, que son las que afortunadamente no tienen patrones de resistencia tan complicados, a diferencia de las metalocarbapenemasas, que son las que han comenzado a tener un auge a expensas pues, de todo el tema de uso de antibióticos de manera irresponsable, incluso pues también de tipo evolutivo de las bacterias. Eh, Eso es básicamente todo. Entonces, pues nada, si quieren, tengan en cuenta esto y ahorita para los ejemplos, pues si quieren lo utilizamos y miramos a ver qué les parece. Y una cosita muy corta, para entender la MIC, entonces, retomando como farmacología, todos los medicamentos tienen la concentración mínima efectiva, pero en los antibióticos es concentración mínima inhibitoria, que la definición como tal sería la concentración del antibiótico mínima para inhibir una unidad formadora de colonias. La cuestión es que, digamos, esto no es algo estático. Hay un grupo de infectólogos locos internacionalmente que se juntan todos los años, entonces hacen sus estudios y, digamos, determinan como tal la MIC para, eh, digamos, cada patógeno. Entonces, digamos, esto es algo que puede cambiar, es algo que de pronto para este año la MIC para E. coli con cefazolina sea de 2, pero puede que para el año siguiente sea de 4. Entonces, esto nos complica un poquito el panorama y en ocasiones, entonces, la MIC está acompañada entonces de las letras S de sensible y R de resistente, y no siempre esto va a ser algo fiable. Digamos, la mayoría de veces sí, en los casos no tan complicados sí, pero en ocasiones puede que la MIC sea adecuada, pero que les diga resistente. Entonces, a la final, digamos, lo más práctico es ver cuáles son los manejos empíricos que dan en sus instituciones y guiarse por los protocolos institucionales porque, pues, digamos, eso varía demasiado. Bueno, yo creo que hagamos uno de los ejercicios. También ahorita hay pruebas rápidas para detección de carbapenemasas, como el CarbaNP. Obviamente son cosas que pues no se tienen mucha disponibilidad, pero son cosas que nos servirían bastante para el manejo. Y ahí lo que decía el Javi de los nuevos inhibidores, tenemos nuevos inhibidores como ceftazimedactam o ceftriaxona tazobactam. Tenemos nuevos inhibidores que pues realmente han mostrado que funcionan. Sin embargo, pues digamos, ahorita hay que tener en cuenta, como decía Juan Guillermo, la epidemiología en cada uno de los hospitales en los que ustedes vayan. Entonces, cada vez que ustedes llegan a un hospital, pues digamos en COS, mensualmente hay una reunión de infectología y epidemiología en las que dicen cómo estamos en cuanto a resistencia antimicrobiana. Ahorita pues en COS la resistencia antimicrobiana realmente pues no es tan grave, pero pues tener en cuenta los pacientes trasladados que estuvieron mucho tiempo hospitalizados en otras instituciones, que han digamos tenido varios procedimientos quirúrgicos en distintas instituciones y también no olvidar pues que digamos las infecciones adquiridas en la comunidad, por ejemplo, em, ahorita los Staphylococcus aureus meticillinos resistentes
no solamente los estamos viendo en el ámbito intrahospitalario, sino de hecho está aumentando muchísimo la resistencia a nivel de comunidad y eso va a hacer aún más que se complique el manejo porque no podemos tener un control epidemiológico claro de la resistencia. Y ya, eso es todo. Entonces, continuemos. Bueno, entonces este es el primer ejercicio de interpretación de antibiograma. Entonces contamos con una paciente femenina de 40 años de edad que llegó con una infección del tracto urinario bajo. Se le solicitó pues un urocultivo y un antibiograma. El microorganismo identificado fue el E. coli y el recuento de colonias era de 60.000 colonias por mililitro. Y pues al lado ya pues tenemos los paraclínicos. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cuál es el antibiótico más apropiado? ¿Quién quiere participar? Listo. Entonces, lo que estábamos hablando es que dependiendo de cómo o dónde se tomen eh, las muestras, nos van a dar diferentes, digamos, crecimientos. Entonces, si es, digamos, un chorro miccional, pues vamos a tener que, digamos, un oro cultivo positivo van a ser más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de un mismo germen, o si tenemos, si fue un cateterismo vesical de 10.000 a 50.000, o si fue una punción suprapúbica, cualquier crecimiento de germen se considera positivo. Entonces, digamos, ahí lo que dice David, obviamente no se utiliza pues posición suprapúbica, pero pues sí es importante saber en dónde se tomó la muestra, cómo se tomó la muestra, lo que les decía, o sea, de los microorganismos que son colonizadores normales que nosotros podemos encontrar en pues en nuestro microbioma. Eso puede estar, digamos, totalmente normal y si no tenemos un recuento de unidades formadoras de colonias suficiente, podríamos considerar que ese urocultivo no es positivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta también la clínica de esa paciente. Entonces, si es una paciente que tiene, digamos, disuria, tiene polaquiuria,
que pues que tiene tenesmo vesical. Entonces ustedes dicen como no, de pronto, digamos, este urocultivo, pues no sé, digamos que sí se fue, no sé, un cateterismo vesical por cosas, no sé, la paciente necesita el cateterismo vesical y sale esto, pues obviamente ustedes lo van a tratar. Ver otras causas, entonces si es una paciente con esos síntomas, ver que pues por ejemplo no tenga flujo vaginal, que no tenga prurito, porque a veces pues podemos encontrar que los síntomas en las mujeres también se pueden asociar a infecciones vaginales. Todo ese tipo de cosas son importantes. Entonces, donde ustedes tomen la muestra, siempre, siempre, siempre. Cuando ustedes vean también lo mismo, el análisis, digan, esto fue con sonda, fue sin sonda, fue un chorro miccional, si está contaminado, si no está contaminado. Y ya, eso sería todo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Hay unas situaciones específicas en las que el recuento de las UFC no son como tan relevantes o que igual van a dar antibióticos, aunque no pues lleguen a los 100.000, que son pues pacientes embarazadas, pacientes que van a ser llevados a procedimientos urológicos con instrumentación y pacientes con inmunosupresiones conocidas como VIH u otras. Sí, digamos eso y pues igual en lo que tú decías, todos esos pacientes son indicaciones de manejo antibiótico también de bacteriuria asintomática, es decir, a pesar de que los pacientes no tengan síntomas, si tenemos también es, digamos, este euroanálisis positivo, independiente del número de colonias, debe ser tratado. Y creo que eso ya sería todo. Muchas gracias al grupo, lo hicieron súper bien, felicidades, muchas gracias al doctor Juan Guillermo por acompañarnos y pues darnos su retroalimentación, por compartirnos su tablita. Espero que todo haya quedado súper claro y si tienen alguna pregunta la pueden mandar por el grupo.